CADEM Consultores presenta elaboración, análisis e interpretación de estados financieros con Excel conforme a NIFS, impartido por el Dr. Jaime Alberto Flores Sandoval. CADEM Consultores, líder en consultoría empresarial y actualización profesional. Bien, pues vamos a comenzar. Estaremos de acuerdo en que hoy ya se rompieron los tradicionales esquemas de generación de información financiera. Me refiero a los tradicionales hablando de hace poco más de 10 años, cuando hablamos de los principios y de los documentos o de los libros que siempre usábamos del texto para hacer estados financieros. Ya esos esquemas de generación de información financiera están superados. Hoy nos tenemos que remitir, y en cualquier parte del mundo así está ocurriendo, nos tenemos que remitir necesariamente a normas de información financiera. Y decía que en cualquier parte del mundo porque finalmente la tendencia es a la convergencia en las normas internacionales de información financiera. Todas las que usamos nosotros y las que usan en otros países son prácticamente iguales, salvo algunas características muy particulares que tenemos nosotros, pero finalmente las normas son exactamente las mismas, ¿no? Los estados financieros tienen características muy similares y esto rompe con lo que antes hacíamos de un balance general con ciertas condiciones de clasificar al activo, pasivo, capital y al activo en circulante fijo diferido. Bueno, pues ahora resulta que ese diferido ni existe, ni existió nunca. Hablar del pasivo, corto o largo plazo nada más, el capital bajo determinadas características contribuido y ganado, y el estado de resultados ya romper con esquemas que siempre pensamos. Hablar de utilidades de operación, de pérdida de operación, son conceptos que ni siquiera son requeridos en el ámbito de las normas internacionales. Sin embargo, sí sabemos que por uso, por la costumbre, incluso casi como si estuviéramos hablando de usos y costumbres, ¿no?, indígenas, pero no aquí de usos y costumbres que tenemos los contadores, hacemos el estado de resultados bajo determinadas características. Algunas de ellas se permite que se utilicen, algunas no. Algunas estructuras y algunos renglones de los estados financieros han cambiado. Y hoy hablar además de un estado financiero que a veces nos genera un poco de conflicto, el estado de flujo de efectivo, porque estábamos acostumbrados a hacer un estado de origen y aplicación de recursos, después un estado de cambios en la situación financiera. Bueno, pues hoy las condiciones cambian, ¿no? Y finalmente en este seminario lo que trataremos de hacer hoy en esta primera sesión es hacer una valoración inicial de todas las normas, de todos los conceptos que de una manera lógica, deductiva, nos permitan generar estados financieros, incorporar cada una de las partidas en los rubros en donde tienen que estar, y que no lo hagamos por mecánica, porque finalmente el conocimiento, yo lo entiendo así, no tendría que ser mecánico ni de memoria, ni pues así es siempre y me aprendo dónde están los renglones exactamente, sino que todo tenga un razonamiento lógico deductivo. Esa es la idea de este planteamiento, que así analicemos las normas de información financiera y que cuando generemos estados financieros pues lo hagamos como tiene que hacerse, pero también propensos al cambio porque pues ya las normas de información financiera son como las leyes fiscales en México, no cambian cada año. No sé si tienen por ahí su último volumen de las normas de información financiera, ya son las de 2016 todavía. 2016 ya están listos, ¿no? Entonces, pues las normas van cambiando. El año pasado eran 2.200 páginas, pero por ejemplo con la adición que tienen ahora del D1, de una norma que ni siquiera entra en vigor en este año, ya son otras 140 páginas, 4 normas más. Entonces las normas siguen creciendo y les comento, la tendencia es a que seamos convergentes con las normas internacionales, y la convergencia con las normas internacionales implica un cuerpo normativo semejante al que existe en materia internacional. Pues ahí estamos hablando, es un libro todavía más ancho que el de las normas de información financiera, y hacia allá vamos, ¿no? Vamos a esa convergencia y no podremos acabar de leer las normas, ¿no? O sea, eso también es una realidad. No sé cuántos de ustedes han leído el Quijote. Las normas son 2 Quijotes, entonces, casi 2 y medio, ¿no? Entonces está complicado hacer la lectura de las normas, pero sí en muchos de los casos nos tendríamos que remitir a una aplicación de conceptos generales aterrizados en situaciones particulares. Así entiendo yo las normas. Bueno, espero que bajo esa tesitura podamos estar analizando hoy las normas y platicar de estos temas que están planteados aquí en el temario, más algunos otros que se nos van a ir atravesando en el camino. Por principio de cuentas, no podemos dejar de lado esta circunstancia. Estamos hablando de contabilidad, y la contabilidad ahí sí ha sufrido pocos cambios en cuanto a su denominación. Sigue siendo el mismo concepto, yo me imagino que conocimos todos desde que empezamos a estudiar. Ahora sí, en cualquier libro, en el de Elías Lara, en el de Cristóbal del Río, en los
antecedentes, siempre la definición de contabilidad parte de esta polémica que hacíamos en las primeras clases de contabilidad, donde decíamos, bueno, ¿y qué es la contabilidad? O sea, ¿cómo entenderíamos a la contabilidad? Porque, no sé si recuerdan, los maestros nos preguntaban, ¿no? Oye, ¿qué es la contabilidad? ¿Será una ciencia? ¿O será un arte? ¿O será una técnica? De ciencia, ¿qué tiene, no? Y lo que ocurre es que quien inventa la contabilidad, Luca Pacioli, un fraile franciscano, en primera instancia genera un documento en donde habla de astronomía, habla de geología, habla de trigonometría, habla de aritmética y habla también de la partida doble. Ahí es donde nace la contabilidad, y por eso dice, bueno, pues está al nivel de la geología, está al nivel de la astronomía, pues debe ser una ciencia, ¿no? Digo, no, pues no, es que no es una ciencia porque no son hechos comprobables, no son hechos que se sometan al proceso al procedimiento científico de la investigación, y entonces no tiene ese alcance. Y luego, pero aparte, como son los libros a mano, pues, con cierta caligrafía muy particular, pues es un arte, ¿no? Pues tampoco es como para un arte, ¿no? Finalmente recaemos en que es una técnica, y la misma definición dice es una técnica porque se utiliza a través de un método un conjunto de métodos y procedimientos. Pero la primera parte, la que yo quisiera plantear es para ir entendiendo los conceptos técnicos, es una técnica, conjunto de métodos y procedimientos, y por tal tendríamos que ser muy técnicos en el tema, la misma denominación lo dice, y tendríamos que remitirnos a los términos tal cual se tiene que plantear, porque lo que dice un contador en términos técnicos, la jerga o el lenguaje que utilizamos nosotros, no es igual al que usa un abogado, no es igual a la que usa una persona en la calle coloquialmente. Hablar, por ejemplo, de debe, si yo le digo a una persona debe, ¿qué piensa? Como en un pasivo, como deudas, como quién sabe, otra cosa distinta, ¿no? Y si digo cargo y abono, pues es otra cosa totalmente distinta. Si digo, muchos de los conceptos que nosotros manejamos, un cliente, ¿quién es un cliente en la calle? Para una persona que no es contador. ¿Quién es un cliente para una persona que no es contador? Cualquier persona que llega a adquirir cualquier persona que llega a adquirir un bien, ¿sí?, a cambio de algo monetario, ¿no? O sus similares. ¿Y te debe o no te debe? Pues en la calle, ¿no? Es una persona que vino, me compró, le di un servicio, es mi cliente, ¿no? Pero no me debe. Y para efectos contables, cliente es una persona sobre la cual tengo un derecho puedo ejercer un derecho de cobro. Y es distinto el concepto, ¿no? Entonces nuestros términos no son coloquiales, son técnicos, y así tenemos que entenderlos. Entonces la primera parte de esta definición de contabilidad nos dice que la contabilidad es una técnica. ¿Y para qué sirve esa técnica? Para registrar. ¿Por qué registramos? Las operaciones, ¿no? Entonces, ya dice aquí dice, ¿no? Es una técnica, sí, para registrar las operaciones. Bueno, pues ya primero obstáculos que sirve para registrar operaciones. Aquí la parte interesante es, y bueno, ¿y qué es eso de operaciones? Estamos hablando en términos técnicos, ¿no? ¿Por qué son operaciones? Pregunta Sí, una pregunta que okay. ¿Ustedes qué tienen con operaciones? Sí. Okay, son todas las operaciones. Sí, yo me la paso preguntando, ¿eh? Okay. Yo tengo formación de maestro primero y después ya operaciones, pues es todas las operaciones que lleva a cabo un ente económico en un periodo, como claramente lo dice ahí el concepto de contabilidad, todas las transacciones, transformaciones internas y otros eventos. Entonces yo estoy preguntando cosas que ya están, entonces se van a saber, ¿no? Entonces, ¿qué son operaciones? Las operaciones son transacciones, transformaciones y otros eventos, ¿no? O sea, porque si no dijera ahí, cuando no ponemos esa parte, decimos, no, pues operaciones son todo lo que hacemos. Pues todo lo que hacemos, ¿qué es eso, no? O todo lo, o sea, mil cosas. Pero bueno, finalmente lo podemos resumir en esos tres conceptos. Son transacciones, son transformaciones, son otros eventos. Ya vamos clarificando. ¿Qué es eso de transacciones? ¿Cómo entienden ustedes las transacciones? ¿Cómo entenderían transacciones? Las operaciones que llevan... Ya regresamos otra vez arriba, ¿no? Sí. Operaciones son transacciones, transformaciones y otros eventos. Pues, ¿qué son transacciones? Son las tranzas. ¿Cómo que les son las transacciones? ¿Sí les suena como Son las tranzas, el intercambio que hay. intercambio? Ok. Entonces, cuando hablamos de transacciones, yo siempre pregunto así, ¿no? Ya te anticipaste. ¿Cómo que les suena transacciones? Como una acción transa, ¿no? Pero no, una transacción involucra intercambio.
intercambio de qué, de bienes, de servicios, de recursos, de obligaciones, de lo que sea, entre dos sujetos. Lo que tendríamos que entender aquí en términos de normas de información financiera es cómo se llama el sujeto que es objeto de la técnica contable. ¿Sobre quién recae la técnica contable? ¿Cómo se llama ese sujeto de aplicación de la técnica contable? No, el sujeto de aplicación, ¿a quién le haces contabilidad? ¿Sobre quién haces contabilidad? Pero no se llama empresa porque estamos hablando de Entidad económica. sobre la entidad económica. Entonces hablamos de que hay transacciones cuando hay un intercambio entre cuando menos cuántas entidades económicas. Dos. Entonces cuando hay una interacción entre dos entidades económicas, te vendo, me vendes, te compro, me compras, me prestas, te pago, nos cambiamos, hacemos un trueque, lo que sea. Hay una interacción entre dos entidades económicas, entonces hay transacciones. Y ese es un objeto del registro, ¿sí? para producir información financiera. Sería la primera parte de las operaciones. Pero después dice, también se consideran como operaciones las transformaciones internas. Transformaciones internas, es decir, una transformación hacia adentro de la entidad económica que no implique la transacción con otro ente. Eso también se considera como operación y también es objeto de registro. ¿Cuándo podríamos entender que hay una transformación interna hacia adentro de la entidad económica y que eso sea objeto de registro? ¿Qué pasa dentro de la empresa y que sea objeto de registro? Y bueno, vamos a partirlo en dos partes. Vamos a partirlo de un lado, una transformación interna de recursos, y del otro lado, una transformación interna de las fuentes de esos recursos. Entonces vamos a ubicar primero cada uno de los conceptos, recursos y sus fuentes. ¿Cuáles son los recursos de la empresa? Todos los activos. Todos los activos son los recursos de la empresa. ¿Y cuáles son las fuentes de esos activos? Esto es, ¿de dónde salieron los activos? Pasivos y capital. Pasivos y capital, ¿estamos de acuerdo? Entonces, recursos y fuentes de los recursos, activo, pasivo y capital. Entonces dice transformación interna de recursos, transformación interna de los activos. ¿En qué se transforman los activos? Sin que intervenga otra persona afuera. Mercancía. ¿En qué se transforma la mercancía? Flujos efectivos. Pero ¿cómo se convierte en dinero la mercancía? La materia prima sufre una metamorfosis para convertirse en productos terminados para su enajenación. Ok, pero antes de la enajenación, o sea, la materia prima, por ejemplo, se convierte en un producto en proceso y luego se convierte en un producto terminado, es una transformación de los recursos, ¿estamos de acuerdo? Entonces, este simple planteamiento da pie o da origen a lo que nosotros conocemos como contabilidad de costos. La transformación de los recursos se tiene que reconocer contablemente, se tiene que registrar. Por eso hacemos contabilidad de costos, transformación de los recursos. Entonces es muy claro, ¿no? Se transforma la materia prima, muy científica, sufre una metamorfosis, se transforma, ¿no? Y se convierte de materia prima hasta llegar a un producto terminado, ¿estamos de acuerdo? Sin llegar a convertirse en dinero, porque cuando hablamos ya de que se convierte en dinero, es porque entonces ya lo que me dio fue una transacción, porque tuvimos que haber vendido para que se convirtiera en dinero, si no, no se convierte en dinero, hacia adentro no se convierte en dinero, ¿estamos de acuerdo? Okay, entonces, ¿qué otra transformación de recursos se les ocurre? ¿Qué otro activo se transforma dentro de la empresa sin que intervenga nadie de afuera? Cobro a clientes. Pero hay transacción, Hay una te transacción. paga el cliente, ¿no? Entonces hay una transacción, intervienen dos entes económicos, hay una transacción. ¿Sería el recurso humano? Pero eso no está en la contabilidad, está del activo, es pasivo, es capital. Porque si es tu mujer, son deudas, ¿no? Los dos empleados. ¿Dónde están en los estados financieros? Las depreciaciones, Digo, hablamos de recursos, y a lo mejor tú piensas recursos, a mí como me enseñaron la definición de empresa, recurso, conjunto de recursos humanos, materiales, técnicos y financieros, pues los humanos también son recursos, sí, pero no son recursos cuantificables en dinero, ni están puestos en los estados financieros. Sí, se pueden transformar, ¿no? Todos tenemos amigos que de repente se transforman, ¿no? Entonces, por muchas circunstancias, pero esa transformación no, transformación que se pueda valorar en los estados financieros. ¿Ibas a decirlo? Depreciaciones, amortizaciones, Okay. de reservas. Depreciaciones, el que se convierte es el activo fijo. ¿En qué se convierte? Cuando se deprecia, ¿en qué se convierte? En un gasto, un costo. Se convierte en un gasto o en un costo, ¿no? Entonces, paulatinamente, y por diversas circunstancias, el activo fijo se va transformando en un costo o en un gasto.
y eso es susceptible de reconocimiento contable, ¿estamos de acuerdo? Es susceptible de reconocimiento contable. Pero si planteáramos desde la parte más alta del balance, en orden de disponibilidad, dicen las normas, tenemos caja, no le pasa nada, bancos no les pasa nada, sin que le ruega nadie externo, y después de caja, bancos, ¿qué tenemos? Porque vamos en orden de disponibilidad, dicen las normas. Clientes. Los clientes que se pueden ir transformando sin que intervenga nadie de fuera. En una fuente de financiamiento. No, pero sin que intervenga nadie de fuera. Caja, bancos, tenemos los clientes. No todos somos buenos para dar crédito, ¿no? ¿En qué se pueden convertir esas cuentas por cobrar sin que intervenga nadie de fuera, sin que venga aquel y me pague? En una cuenta incobrable. ¿Cómo se convierte en cuenta incobrable paulatinamente? ¿Cómo tendría que ser? Cuando ya no se exige la recuperabilidad de la misma. Antes de llegar a eso, antes de que ya no sea exigible. ¿Qué tienen que representar los estados financieros? Dicho en inglés, fair value, dicho en español, la imagen fiel de la entidad. Oye, yo estoy poniendo estas cifras en mis estados financieros, que es parte del planteamiento hoy. Yo pongo estas cifras en mis estados financieros, que tienen que reflejar estas cifras, la realidad de la empresa. Si yo pongo ahí activos fijos, es porque ahí están los activos fijos. Si yo pongo cuentas por cobrar, es porque estimo y espero que voy a recuperar esas cuentas por cobrar. Tengo que manifestar de una forma razonablemente correcta, o sea, no me piden los estados financieros ni las normas de información financiera que refleje total y absolutamente la realidad de la entidad, porque siempre hay imponderables, ¿no? Porque mira, yo tengo en el activo fijo, quién sabe cuántas cosas, que estén todas, quién sabe, porque el contador que estaba antes decía que este ventilador es activo fijo, ya lo ponía, y decía que las engrapadoras eran activo fijo, ya las ponía. Entonces yo tengo esas cantidades en activo fijo, pero pues realmente ya ni existen. Entonces pues hay ciertos conceptos que no están, que hacen que no sea 100% real la información financiera, pero yo tengo que buscar la imagen fiel de la entidad al máximo posible. Cuentas por cobrar. ¿Vas a recuperar todas esas cuentas por cobrar? ¿Todo lo vas a recuperar? ¿Cómo sabes que no vas a recuperar? ¿Quién dice que no lo vas a recuperar? La experiencia, ¿no? La experiencia me ha dicho que del 100% de cuentas por cobrar, como tengo clientes que son público en general, como hay gente que normalmente no le gusta pagar, etcétera, pues esa parte, quizá un porcentaje no lo recupere. Entonces, ¿qué tengo que hacer con ese porcentaje que espero no recuperar o que estimo que no se va a recuperar? ¿Mandé? Hago una reserva. Hago una reserva para cuentas sin cobrar, es una cuenta complementaria del activo. Y entonces la cuenta por cobrar, ¿en qué se va convirtiendo paulatinamente? Una cuenta de recuperabilidad. En una cuenta, pero ¿qué se va convirtiendo? ¿Cuál es el registro para hacer esa reserva o esa estimación para cuentas incobrables? Una afectación a resultados y abono a la reserva. Resultados con abono a la reserva. Entonces, ¿qué se va convirtiendo la cuenta por cobrar? En un gasto, transformación de los recursos, ¿estamos de acuerdo? Y entonces vamos más abajo en los estados financieros. Entonces ya dijimos caja, bancos, clientes y después ¿qué sigue? Los inventarios. ¿Algo que les pase a los inventarios? Se hacen obsoletos. Entonces hacemos también una reserva para inventarios obsoletos. ¿En qué se va convirtiendo el inventario? Aún sin que lo venda, aún sin que haga nada con él, se va convirtiendo también en gasto. Transformación de las fuentes de los recursos, de los recursos, perdón. O están ustedes en la empresa, no se dan cuenta, mueven la mano, tiran su computadora al piso. ¿Hay transformación de recursos? Pues digo, a menos que sea una computadora así medio. Pero si hay transformación de recursos, hay que hacer un reconocimiento contable. Entonces, la transformación de los recursos es susceptible de considerarse como operación y como operación se tiene que registrar en la contabilidad. Esa por la parte de los recursos. Por la otra parte, dice, también tienes que reconocer la transformación de las fuentes de esos recursos. ¿Cuáles dijimos que eran las fuentes? El pasivo y el capital. Sin que intervenga nadie de fuera, ¿en qué se puede convertir? Vamos a empezar con el capital. ¿Cómo se divide el capital para efectos financieros? Aportado y ganado. Aportado y ganado, esas son las normas. Contribuido, que es el aportado, y ganado. Contribuido y ganado. ¿Cuál es el contribuido? De hecho, como socios. Lo que aportan los socios, estamos de acuerdo. ¿Cuál es el capital ganado? El resultado del ejercicio en un periodo, siempre y cuando sea, utilidad o pérdida. Utilidad o pérdida finalmente va a ser capital ganado, estamos de acuerdo, pero no nada más el del ejercicio, sino también el de ejercicios previos
tratándose de pérdidas que no hayan sido amortizadas, tratándose de utilidades que no hayan sido distribuidas. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, y esas utilidades distribuidas, ¿qué van a hacer ahí en los estados financieros? ¿O para qué están ahí? ¿O qué vamos a hacer con ese dinero? Crear reservas. Bueno, nos dice la ley de relaciones mercantiles, ves separando un 5% cada año hasta alcanzar ¿cuánto? Alcanzar un 20, ya que tienes el 20, pues quién lo usas. Pero el tema se puede convertir en más de reservas. Reparto de dividendos. Podemos decretar dividendos, ¿no? Podemos decretar dividendos. Entonces, en el mes de abril, un mes después de presentar la declaración anual, hacemos una asamblea de accionistas y les decimos, miren, después de pagar impuestos, aquí está nuestro resultado, tenemos tanto en utilidades retenidas o pendientes de distribuir, como ustedes le quieran llamar, y le van a preguntar a los, ¿y qué quieren hacer con ellas? Y van a decir los socios, bueno, pues una parte de eso, para eso trabajamos, quiero que me la distribuyas como dividendo. ¿Estamos de acuerdo? Estamos en abril, pero como ahorita no hay liquidez, pues nos los das en agosto, no importa, pero ya de una vez vamos a decretarlos y decretamos dividendos. ¿Qué registro contable hacemos para reconocer esa distribución de dividendos que se va a hacer en el mes de agosto? Cargar a los resultados anteriores. Cargamos a los resultados anteriores para quitarlo de ahí. ¿Y a dónde lo vamos a mandar? No, pues todavía no lo vamos a dar de decreto. Nos vamos a pagar hasta... Ahorita apenas lo decretamos. Dividendos por pagar. ¿Que se daría cuenta de qué? Pasivo. De pasivo. Entonces, el capital ganado se convirtió en pasivo sin que intervenga nadie externo. Transformación de las fuentes. Y dice un socio, pues ¿qué te parece si del otro una parte la aportamos a la empresa? Capital ganado que se convierte en capital contribuido. Transformación de las fuentes de los recursos. ¿Estamos de acuerdo? Y caso contrario con el pasivo, a lo mejor tenemos un proveedor muy latoso. Digo, también tiene razón de ser latoso, ¿no? Porque no le pagamos. Está, oye, págame, hasta que no se págame, no te surto. Como es el proveedor importante, oye, pues espérame, si no me surto se muere la empresa, pues ya no hay forma que me des mucho, ¿no? Y le decimos, bueno, pues te invitamos a formar parte de esta empresa, y en lugar de pagarte con dinero te voy a pagar con acciones. Y entonces el pasivo se convierte en capital, capitalizamos pasivo, transformación de las fuentes de los recursos. ¿Sí nos queda claro esa parte? Transformación. O incluso podría darse el caso de que dice el proveedor, pues ya no me vas a pagar, pues ya mejor olvídate, mano, que no te vuelvo a prestar. Me dice, pues ahí está, te doy no te doy una carta de perdón, pero ahora en términos del artículo 27 de la ley de renta, te voy a mandar una carta en donde diga que considerando que tú no me pagaste, y considerando también que ya pasó más de un año y que tu deuda es de menos de 30,000 UDIs, ya no me pagues, voy a hacer deducible tu cuenta y te aviso a efecto de que tú la hagas acumular. Me da una carta y me dice, pues prácticamente te está dando el perdón, y vamos, pues ya no me va a cobrar. Entonces, ¿qué se convierte ese pasivo? Un ingreso, transformación de las fuentes de los recursos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese es el planteamiento, ¿no? Entonces, transformaciones internas de recursos y de sus fuentes se consideran como operaciones susceptibles de reconocimiento contable. Dice, y otros eventos, y cuando habla de otros eventos, normalmente se refiere, dicen las normas, a otros eventos de carácter económico. Eventos de carácter económico que preponderantemente deben reunir tres condiciones. Eventos económicos que sean identificables, cuantificables, pero que además y principalmente afecten a la entidad. ¿Qué evento económico identificable, cuantificable, que afecte a la entidad sería susceptible de reconocimiento contable? Préstamo bancario, pues. Es una transacción. Eventos económicos, estamos hablando del medio ambiente externo a la entidad. Algo que afecte el medio ambiente externo económico de la entidad y que sea susceptible de reconocimiento contable. Aquí está la entidad, afuera está su medio ambiente. Algo pasó en el medio ambiente económico que pudiera ser susceptible de reconocimiento. ¿Mandé? La inflación. ¿La inflación es identificable? ¿No se puede identificar la inflación? ¿Es cuantificable por los índices? ¿Afecta a la entidad? Sí. ¿Qué otro evento? Y ahorita regresamos a la inflación.
situación cambiar. la fluctuación cambiaria, más ahora, ¿no? Teníamos una deuda en dólares y si debíamos hace 8 meses, pues hoy las condiciones son totalmente distintas, ¿no? Debíamos a 13 pesos y ahorita debemos casi a 20 o a 20, a veces un poco más de 20, de repente un poco hasta 19, pero la fluctuación cambiaria es un evento económico identificable, cuantificable y sobre todo, si afecta a la entidad, sí, porque si yo me manejo todo en pesos, yo le compro al señor de enfrente, le vendo al de atrás, le vendo, todo lo manejo en pesos. Pues si hay fluctuación cambiaria, se va a reflejar cuando yo compre, se va a reflejar cuando yo venda, pues tendré que vender más caro, pero finalmente la fluctuación cambiaria no me afecta. ¿Por qué? Porque no tengo deudas nominadas en dólares, ni tengo cuentas bancarias nominadas en dólares, ni tengo cuentas corporativas. Pues ahí no me afecta la fluctuación cambiaria, no de manera directa. ¿Sí me explico esa parte? Y en el caso de la inflación, es un evento económico identificable, sí, es cuantificable también. ¿Afecta a la entidad? Sí. ¿Es susceptible de reconocimiento contable? Yo registro la inflación en la contabilidad. ¿Cómo la registramos? ¿Cómo registramos la inflación en la contabilidad? ¿Cómo se con el B10. Con el B10, pero cuando decimos el, ¿es el NIF o el qué? El boletín, porque antes se llamaba el boletín B10, ¿no? Pero a partir de 2008 ya no se llama el boletín B10, ya es la NIF B10. Y la NIF B10 habla de los efectos de la inflación en la información financiera. Entonces, ¿en la contabilidad se reconocen los efectos de la inflación? ¿Sí se reconocen? Sí. ¿Obligatoriamente o es al gusto? ¿Aplicamos B10 obligatoriamente o al gusto? ¿O no se aplica? De la parte de la obligatoriedad por parte de las autoridades, pues no, sino simplemente... No, pues ¿cuál es la autoridad? Estamos hablando de NIFS. Ajá. Hoy estamos hablando de NIFS y ahí la autoridad es el CINIF, pero es un órgano emisor. Claro. Es algo que nos permite, entonces lo tenemos que llevar para traer nuestros recursos a valor presente, a valor único. ¿Y los recursos y las fuentes? Igual, todo. ¿Pero cómo lo echamos a valor de mercado? De acuerdo a índice nacional de precios del consumidor. ¿Pero qué les hacemos? Si aplicamos B10, ¿ustedes hacen B10? ¿Algunos de ustedes hacen B10? ¿Se aplica B10 a sus cifras de los estados financieros? ¿Las NIFs son obligatorias o son al gusto? Son obligatorios. ¿Todas o lo más que nosotros queramos? Para ciertos regímenes son No, porque cuando hablamos de regímenes hablamos de efectos fiscales. Estamos hoy hablando de información financiera. ¿Son obligatorias las normas? Sí. ¿Y si no las aplicas? Está mal tu contabilidad. O sea, es susceptible de que la realidad que planteas no sea totalmente la que realmente rige dentro de tu empresa. O sea, las normas de información financiera son un concepto de carácter obligatorio. De hecho, ese cambio de denominación, ¿se acuerdan ustedes hasta 2005 que les decíamos principios de contabilidad generalmente olvidados, ¿no? Y entonces cambiaron la denominación y parte del planteamiento lógico que hicieron para cambiar la denominación era decir, lo que pasa es que cuando le llamábamos principios de contabilidad generalmente aceptados, la misma denominación de principios como que le restaba seriedad. ¿Cómo qué idea les da esa palabra principios? Como que es un principio. Es donde inicia algo, ¿no? Pero un principio